Continuamos con el ejercicio B2 de la prueba de acceso a la Universidad de Madrid, curso 2020-2021. Empezamos con el apartado A. Nos dice, si considera una función f de x, fijaros que tenemos una función definida a trozos. Apartado A, estudie la continuidad y la derivabilidad en x igual a 0. Bien, vamos a estudiar primero la continuidad. En x igual a 0, y lo que tenemos que hacer es estudiar la imagen de la función en 0. Fijaros que la imagen de la función en 0, nos fijamos a ver dónde pone que la x es igual a 0, y pone que x es igual a 0 en esta segunda ecuación, y fijaros que nos quedaría 0 por elevado a 0, elevado a 0 a 1 por 0, 0. Estudiamos el límite cuando x tiende a 0, a la izquierda de la función. Fijaros, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función significa que nos estamos acercando a 0 por valores más pequeños que 0. X menor que 0 es el seno. Seno de 0, 0. Y ahora estudiamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función y nos quedaría límite cuando x tiende a 0. Fijaros que si nos estamos acercando a 0 por la derecha significa que nos estamos acercando a 0 por valores más grandes que 0. Y aquí pone que x es mayor que 0, entonces tomaríamos como función x por elevado a x. Y eso nos quedaría 0 por elevado a 0 que es 0. Fijaros que como los límites laterales son iguales, eso significa que existe límite y vale 0. Y como además es igual a la función, a la imagen de la función en el punto, la función es continua. Es continua en x igual a 0. Bien, para estudiar derivabilidad lo que vamos a hacer es calcular la derivada. Y luego vamos a estudiar los límites laterales y vamos a ver si son iguales. Venga, la derivada es seno, que es coseno. Esto si x menor que 0. Y la derivada de elevado a x, de x por elevado a x, un producto, sería derivada del primero que es 1 por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo. Este sería si x mayor que 0. Y lo que vamos a hacer es estudiar si los límites laterales de la derivada son iguales. Si son iguales será derivable, si son distintos no será derivable. Vamos a estudiar derivabilidad. En x igual a 0, para eso estudiamos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f' de x. Fijaros que si nos estamos acercando a 0 por la izquierda, cogeríamos la primera y nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de coseno de x. Esto sería coseno de 0, que es 1. Y si tomamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f' de x, fijaros que tendríamos límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿De qué función? Pues sería de e elevado a x más x por elevado a x. Fijaros que si sustituimos nos quedaría elevado a 0, que es 1, 0 por elevado a 0, 0, pues 1 más 0 es 1. Como son iguales las derivadas laterales, pues entonces es derivable en x igual a 0. Bien, eso sería el apartado A. Vamos a trabajar con el apartado B. Y fijaros que nos dice, estudia los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función f, pero vamos a restringir la función solo al intervalo menos pi 2. Bien, fijaros que de menos pi 2 tendríamos, vamos a ponerlo así abierto, que se ve bien, tendríamos dos trozos, uno que va desde menos pi hasta 0, que sería la función primera, ¿vale? La primera componente de la función, y desde 0 hasta 2, este sería menos pi, este sería 2, desde 0 hasta 2, que sería la segunda función. Bien. Nos vamos a trabajar con x menor que 0, ¿vale? Es decir, estaríamos en el intervalo menos pi 0.
Fijaros que con x menor que 0, la función con la que trabajamos es el seno y tenemos que calcular la derivada para estudiar crecimiento de crecimiento. La derivada de seno, que es coseno, y la igualamos a 0. Bien, fijaros que el coseno en el intervalo menos pi 0 es igual a 0 en menos pi medio. Fijaros que entonces en el intervalo menos pi 0 tendríamos el menos pi medio. Ahora, sustituyendo en la derivada un número que esté entre menos pi y pi medio, nos sale que la derivada en ese caso es negativa, y si la derivada en ese caso es negativa, la función es decreciente, y cogiendo un número entre menos pi medio y 0 y sustituyendo la derivada, nos sale positivo, que es creciente. Bien, ahora vamos a coger para x mayor que 0. Fijaros que para x mayor que 0 tendríamos que la derivada, que ya la hemos calculado antes, si sacamos factor común, tendríamos que sería e elevado a x por x más 1, que si nosotros lo igualamos a 0, la única opción que valga 0, eso es, como e elevado a x siempre es positivo, la única opción que valga 0 es que este sea 0. Pero fijaros que x más 1 es igual a 0 cuando x es igual a menos 1. Pero el menos 1 no está en el intervalo 0, 2. Pues entonces este no es válido y fijaros que entonces en todo el intervalo va a tener el mismo signo. Es decir, si nosotros sustituimos cualquier punto, fijaros que si sustituimos por ejemplo el 1, tendríamos e elevado a 1 por 2, que esto es mayor que 0. Eso significa que en todo el intervalo 0, 2, la derivada es positiva. Si la derivada es positiva en el intervalo 0, 2, entonces en todo ese intervalo, en el 0, 2, la función es creciente. La función es decreciente en el intervalo menos pi medio y creciente desde menos pi medio hasta 2. ¿Vale? Muy bien. Nos dicen otra pregunta y nos dice, demuestre que existe un punto x sub 0, demuestre que existe un punto x sub 0 perteneciente al intervalo 0, 1 de manera que f de x sub 0 es igual a 2. Bien. Nos vamos a basar en el teorema de Bolzano. Para comprobar esto. Lo único que el teorema de Bolzano lo que hace es igualar funciones a 0. Pues no pasa nada. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Queremos igualar la función f de x, la queremos igualar a 2. Además, tenemos que fijarnos que estamos en el intervalo 0, 1. Entonces, tomamos como función auxiliar g de x, que sería f de x menos 2. Hemos dicho que estamos en el intervalo 0, 1, entonces sería la función f de x, que es x por elevado a x, menos 2. Ahora, ¿qué necesitamos para comprobar que esa función g se puede igualar a 0? Es decir, que vale 0 en el intervalo 0, 1. Pues lo único que necesitamos es ver que se cumplen las condiciones del teorema de Bolzano. ¿Qué condiciones tiene el teorema de Bolzano? Pues que esa función tiene que ser continua en el intervalo. Fijaros que de hecho esta función es continua en todo R. Por lo tanto, es continua en el intervalo 0, 1. Y necesitamos además que cambie la función de signo en ese intervalo. Pues vamos a ver cuánto vale g de 0. Y fijaros que g de 0 se quedaría menos 2. Y vamos a ver cuánto vale g de 1. G de 1 sería e menos 2. Fijaros que e menos 2 es 2,71. Menos 2, esto es positivo. Fijaros que entonces tenemos alternancia de signo, tenemos que es continua, entonces el teorema de Bolzano nos garantiza que existe x sub 0 perteneciente al intervalo 0, 1. Incluso lo podemos poner 0, 1 abierto. ¿Por qué?
porque hemos visto que ni en el 0 ni en el 1 vale 0, tal que g de x sub 0 es igual a 0. Con esto que estamos demostrando, existe un punto en el que g de x sub 0 es igual a 0, por lo tanto, ¿qué pasaría? Que f de x sub 0 es igual a 2. Bueno, pues con esto tenemos demostrado que f de x sub 0 es igual a 2 mediante el teorema de Bolzano. Bien, continuamos con el apartado C del ejercicio, que nos piden que hagamos la integral entre menos pi medio y 1 de la función f de x, diferencial de x. Fijaros que la función cambia en el 0, entonces sería la integral entre menos pi medio y 0 de seno de x, diferencial de x, más la integral entre 0 y 1 de x por elevado a x diferencial de x. Fijaros que la integral del seno es inmediata, vamos a hacer la integral de x por elevado a x, diferencial de x, que la vamos a hacer por partes. Llamamos u a x, llamamos diferencial de v a elevado a x diferencial de x, y fijaros que diferencial de u, que sería la derivada de x, sería diferencial de x, y v, que es la integral de elevado a x, que es elevado a x, y nos quedaría una vaca sin rabo, vestida de uniforme. Lo único que nos quedaría por hacer la integral de elevado a x, que como antes hemos dicho, es e elevado a x, y ahora sacando factores comunes nos quedaría e elevado a x por x menos 1, más la constante de integración, que ahora la constante no la ponemos porque estamos en una integral definida. Fijaros que entonces nos quedaría la integral del seno, que es menos coseno, entre menos pi medio y 0, más la integral de x por elevado a x, que hemos dicho que es e elevado a x por x menos 1, que va entre 0 y 1. Bien, sustituyendo nos quedaría, aplicando la regla de Barrow, nos quedaría que coseno de 0 es menos, que coseno de 0 es 1, con el menos que tiene sería menos 1. Coseno de menos pi medio es 0, pues 1 menos 1 menos 0, menos 1. Y ahora, más, si sustituimos en la siguiente, sería e elevado a 1 por 0, que es 0, menos e elevado a 0 por menos 1, que serían menos 1, que es 1. Fijaros que entonces nos quedaría menos 1 más 1, 0, pues esa es la solución de la integral. Muy bien, espero que os haya resultado útil este vídeo. En próximos vídeos seguimos con el siguiente ejercicio. Hasta pronto.